Técnicas para escribir finales fantásticos que dejen huella a tus lectores. Bienvenidos mis mochuelos una vez más a este canal, soy Soraya del Ángel, escritora de fantasía y ciencia ficción, también conocida como búho narrativo. Suscríbete si no quieres perderte nada. El final es la última impresión que el lector se lleva de tu libro. Y muchas veces, deja que te diga, que será la decisión de si recomendar tu libro o no. Por eso escribir un buen final, un final impactante, y no me refiero solo a sorprender, sino de cerrar con coherencia tu libro, toda la trama que has estado elaborando durante tanto tiempo, con esa coherencia, con emoción y con un significado para el lector. Pues eso, que le deje huella. No importa si estás escribiendo thriller, novela fantástica, romance. Un buen final es universal para todos, así que quédate si quieres aprender cómo hacer un buen cierre de tu historia. Un final efectivo cierra las tramas de tu historia, como ya hemos dicho antes. Resuelve las preguntas clave. Cierra los arcos de personaje, aquellas historias que has ido desarrollando, esos viajes del héroe que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia. Todo eso se tiene que cerrar. Y normalmente lo que buscamos los escritores es que deje una emoción que resuene. No importa si es un final feliz, si es una historia un giro que no te esperas, miedo, terror, una emoción que despierte algo al lector. Incluso como pasan las distopías, pues un cierre, una conclusión, una metáfora o algo que el lector pues pueda llevarse como aprendizaje. Lo que sí que es cierto es que el lector debe quedarse con la sensación de que es un cierre coherente, lo que decíamos, ¿no? Pues si tú has estado desarrollando una historia de caballería, pues luego si pones un extraterrestre que abduce a los... Bueno, pues puede ser una historia, ¿no? Pero te saca mucho de esa trama, ¿no? Al lector sobre todo le desencajará un poco este final. Entonces tiene que ser algo que realmente el lector diga, vale, pues sí, tanto bien o mal, un cierre positivo como un cierre negativo, pero fluye, es coherente con lo que me han estado explicando. Podría pasar. Uno de los puntos más importantes también a tener en cuenta, esto apúntatelo porque es muy importante, es que un final apresurado o sin sentido o abierto sin motivo puede frustrar mucho al lector. Y eso no lo queremos que se quede con una buena sensación y que nos dé 5 puntos en Amazon. Y ahora vamos a ver qué 4 tipos de finales, los que yo te voy a presentar aquí, seguro que existen algunos más, pero los 4 tipos de finales principales que nos encontramos a la hora de escribir una novela. Vamos a verlos. El primero es el más sencillo, el más clásico, que es un final cerrado. Todo se resuelve, todo queda atado, no quedan misterios sueltos y es ideal para contar historias autoconclusivas, con un mensaje claro, o incluso si vas pensando en algo más comercial. Me suelo poner siempre el sombrero de marketing, ya me conoces, y en este caso sí que te voy a decir, te voy a dar un consejo muy importante porque es un error que yo y otros escritores hemos cometido y bueno, pues te lo voy a dejar caer por si acaso te sirve. Luego tú puedes hacer lo que quieras, mi mochuelo, ya lo sabes que esto simplemente son consejos generales, no te conozco personalmente, pero son consejos que intento darte sobre experiencias y errores que yo misma he cometido. Se trata de si eres un autor novel, si eres un escritor que está aprendiendo, un principiante, mi consejo es que tu primer libro no sea una saga, no sea una bilogía ni una trilogía, sino que sea un libro autoconclusivo. ¿Por qué? Pues porque es la forma que yo creo, junto con escribir cuentos y leyendas, creo que es la forma más correcta, la forma correcta de aprender a escribir. Esos 3 arcos de hacer buenos personajes, buenas tramas y no complicarte demasiado luego pues a la hora de seguir desarrollando esa historia. Además te puede aburrir, piensa que estás descubriendo un mundo nuevo, estás aprendiendo a escribir, con lo cual esa primera novela yo te recomiendo que sea de final cerrado. Un segundo tipo de final es el final abierto. Algunas preguntas quedan sin responder, invitas con ese cierre a una posible continuación o una reflexión que quede abierta para que el lector, bueno, pues vaya cavilando hasta que llegue la segunda entrega. Y esto está muy bien para historias pues más complejas, que no dé tiempo a explicar todo en un solo libro, por muy gordo que sea. Un tercer final que te traigo es el final sorpresa, el inesperado. Y es ese cierre que da un giro tan increíble, tan espectacular, que cambia la percepción de toda la historia. Todo lo que hemos estado leyendo es como nos hace explotar la cabeza y decimos, madre mía, todo lo que he estado leyendo me han estado enredando, este giro es buenísimo. Normalmente esa es la percepción del lector de esa emoción, de esa sorpresa al leer este cierre. Y el cuarto final es un final cíclico. Son estos finales que vuelven al inicio haciendo de nuevo
el inicio de la historia, creando un círculo cerrado que se repite una y otra vez. Con estos 4 finales, que son los más típicos, los más importantes a la hora de tener en mente si quieres construir tu historia de cero y estás pensando en ese final, vamos a ver entonces cómo preparar un final memorable. Vamos a coger esa olla y vamos a ir poniendo ingredientes para que el final sea espectacular. Ten presente, y esto no excluye a los Brújula, porque los Brújula, recuerda que son los escritores que lo improvisan todo, pero no los excluye. Yo estoy segura, porque soy mitad Brújula, o sea, yo soy escritora mixta, conozco a muchos Brújula y siempre tienen un final en mente, aunque luego pueda cambiar, puedan hacer variaciones, la trama por supuesto la improvisan los personajes, pero ese final más o menos ya lo tenían en mente y es muy sano hacerlo así. En un vídeo anterior ya te comenté, si eres escritor Brújula te interesará cómo hacer ese tipo de novelas con tu capacidad de improvisación, pero siempre te aconsejo que tengas esas 4 ideas en mente, sobre todo el final. ¿Por qué? Porque es el rumbo, es la brújula que nos va a marcar la dirección hacia dónde vamos a ir. Y para los que somos mixtos o mapas que lo planifican todo, pues imagínate lo importante que es planificar o imaginar ya ese final de la historia. Por lo mismo, porque va a ser nuestra guía. Como te decía, lo mejor es ir sembrando pistas. Recuerda, pistas no hace falta que sea una novela policíaca. Pistas puede referirse, pues, un encuentro con un personaje, un amor de la infancia y tal, y luego pues que ahí se haya quedado la historia, si es un romance, y que luego vaya apareciendo pues para acabar de rematar ese triángulo amoroso o esa historia que la protagonista o el protagonista sientan, ¿no? Ideas, semillas. De esta manera, cuando tú siembras estas pequeñas semillas durante la historia, no seguidas, no muy repetidas, porque si no el lector va a decir, bueno, ya me sé el final. Pero lo que consigues es que al final el lector sienta esa coherencia, vale, todo encaja, me ha llevado por donde el escritor o escritora ha querido, pero ese final me cuadra muchísimo con lo que he leído. Ese es un final bueno. También es muy importante trabajar el clímax, ese momento antes del final, pues para que genere esa impresión máxima al lector. Esa escena muy intensa que se prepara ya para la resolución final. Esto también hay que prepararlo muy bien, porque piensa que sin un clímax potente la escena final va a perder bastante fuerza. Entonces es como un pack, ¿no? El principio, me estás ya ahí animando a ese cierre, y luego el remate. Y las 4 técnicas principales para que esto funcione, te las digo muy rápido y son: jugar con las emociones, número 1, lo principal. Los finales que impactan suelen apelar a las emociones, por ejemplo, la esperanza, la redención, la pérdida, el sacrificio. Son sentimientos profundos que el lector pues empatiza, está toda la historia viviendo de primera mano, ¿no? Lo que sufre, lo que siente el personaje, pues dale ese remate final. Segundo, está muy bien utilizar metáforas y símbolos, siempre que estén bien utilizados. Tercera técnica es resolver los arcos emocionales. Está muy bien decir qué ha pasado, ¿no? Cómo se ha resuelto, chimpún, pero lo más importante para mí, creo, que es no solo el qué pasó, sino cómo ha llegado el personaje o la historia a esa situación. Cómo ha cambiado el personaje para que sea esta la resolución final. Si tú has sabido jugar con esas emociones, ese arco del viaje del héroe del que tanto te hablo en muchos vídeos, pues eso va a ser el sentido, la señal de que tu historia, toda tu trama y ese final tienen esa coherencia que tanto buscamos. Y el punto número 4, que esto no te lo dicen en los libros estos de aprender a escribir, pero te lo digo yo, es que evites finales demasiado explicativos. Quizá te suene la típica escena, a mí es que estas cosas me dan mucha rabia, que tú ya has desarrollado toda la historia, tú como lector ya sabes lo que ha pasado, excepto si es un libro thriller, por ejemplo, en primera persona, que estás descubriéndolo todo junto al protagonista. Entonces, en este caso sí, está justificadísimo. Pero si tú ya me has explicado, si yo soy tu lectora, que espero serlo en algún momento porque confío en ti, mi mochuelo, y sé que vas a escribir algo que me va a encantar. Pues si yo soy tu lectora y ya me has ido desarrollando toda la historia, me explicas en ese clímax, yo ya entiendo perfectamente ese final, y luego me pones una parrafada que me corta ese momento de impacto, de sorpresa, porque me tiras 3 o 4 páginas explicándome lo que yo ya sé, eso me va a cortar el rollo, pero muchísimo. A veces, y esto a mí también me pasaba, cuando escribí mi primer cuento, mi primera historia, no sé a ti si te pasa, dímelo en comentarios, que tendemos un poco, cuando somos principiantes, a pensar que el lector no se va a acordar de las cosas. A ver, voy a ponérselo 36 veces por si acaso no ha quedado claro.
Pues no, los lectores son muy inteligentes y si tú repites más o menos 1, 2, 3 veces a lo largo de la historia un concepto que sea muy importante, se van a dar cuenta, lo van a retener. Entonces con el final pasa lo mismo. Si tú has ido sembrando todas esas semillas que hemos dicho antes, has ido jugando y desarrollando bien la trama y me has ido metiendo pistas, la conclusión la voy a entender perfectamente. Uno de los finales, por ponerte un ejemplo, porque sé que muchos siempre me decís, Soraya, pon ejemplos. Lo intento, a veces se me puede escapar porque también improviso muchas cosas de las que te estoy contando, pero un final que a mí me gustó mucho, no tanto como un final súper impactante que me cambiase la vida, pero sí que es cierto que el libro era tan espectacular, tan brutal, que el cierre, el final también me pareció increíble, sobre todo porque me ponía yo en la piel de los protagonistas. Se trata del libro de El Señor de las Moscas. Si no lo has leído, te invito a que lo hagas. Es un libro que trata sobre unos jóvenes, niños, creo que no había ningún adolescente en el grupo, preadolescente quizá había 2 o 3, pero la mayoría eran niños que son náufragos, caen en una isla desierta y allí generan su propia sociedad con sus propias normas y claro, imponen pues la ley del más fuerte, esto del bullying, ¿no? Que hoy decimos bullying y cosas así, y escenas muy bestias que, bueno, pues no te voy a contar para no hacer spoiler, pero te animo a que lo leas. También hay una película, pero bueno, yo como esto es un canal literario, si puedes leer el libro, es cortito además, tampoco es muy fácil de leer, hay escenas que realmente te van a impactar. Y el final a mí, la verdad es que me quedé parada porque era ese choque, ¿no? de realidades que si lo has leído pues ya me entenderás y si no, pues cuando lo hagas también. Si quieres aprender a escribir finales, un ejercicio que te invito a que hagas también si estás en ese desarrollo de la historia es que plantees 2 finales para tu novela, uno abierto y otro cerrado. Las ideas principales antes de desarrollar cada final, pues cuando tú tengas estas 2 ideas y ya hayas terminado la novela, cuando estés ya en ese clímax y en ese cierre, verás cuál encaja mejor, sobre todo si eres brújula. Si eres brújula y has ido improvisando todo ese camino hasta llegar ahí, el final seguirá siendo el final que has pensado, pero bueno, puede haber variaciones en abierto o cerrado, si es que da juego para ello. A modo de cierre, decirte eso, recordarte que hay que poner mucho mimo y mucho cariño en todo el libro, pero el cierre es esa parte final, el lector es el maratón que ha ido acompañando a tus personajes, a cerrar esa historia. Es la recompensa para ese lector que ha llegado al final y por eso merece tu máxima atención. Es un consejo que te doy de verdad, de corazón, porque además lo vas a agradecer y vas a aprender para las siguientes novelas a escribir cierres perfectos. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Muchas gracias por llegar de nuevo hasta el final. Nos vemos la semana que viene.